comienza. Dios les bendiga, amados hermanos. Les quiero dar un saludo a nombre de la Iglesia Discípulos de Cristo de Palmarito y de esta su hermana Lourdes Vélez. Y quiero dirigirme a ustedes con el propósito de que estudiemos la segunda lección que corresponde al mes de julio. Estas lecciones están basadas en, como dijimos anteriormente, en la sabiduría en los evangelios, y la de hoy lleva el título Sabiduría que asombra. La vez pasada, sabiduría en acción, todo centralizado a través o cercano a Jesucristo, y que asombra, sabiduría que asombra, que sorprende, que llama la atención, que es sobrenatural, que no pasa desapercibida. Esa es de la sabiduría que hablaremos en esta mañana. En este momento voy a leerles las porciones en las que se encuentra. Si usted tiene su manual, puede buscar la lección número 20 en Eclesiastés 3:1-7b. Nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. En Lucas 2, del 39 a 52 nos dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día, lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Habíamos mencionado que estas lecciones tratan de la sabiduría en los evangelios. Sin embargo, tenemos ante nosotros unas breves porciones del libro de Eclesiastés, que no es de los evangelios, que es un libro del Antiguo Testamento, catalogado como un libro sapiensal junto a los proverbios, que gusta de hablar de la sabiduría y nos va a ayudar a entender la sabiduría de Jesús. Una sabiduría que consiste en saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sembrar, cuándo cegar, cuándo alertar y cuándo criticar. Hay un lugar y un momento, hermano, para cada acontecimiento bajo el sol en el curso de la existencia que llevamos. Se necesita sabiduría para saber específicamente estos 2 puntos clave entre ambas, para hablar y callar. Yo no olvido que de mis estudios de escuela superior, un profesor nos decía que la palabra tiene poder letal y vivificante. Vivificante porque da vida en el momento que se usa adecuadamente. Letal porque puede matar, y no matar necesariamente físicamente. Hay que saber distinguir en las situaciones cuándo llevar a cabo una o la otra. Y ahí es que trabaja la sabiduría. La decisión la tomamos nosotros, la toma usted y la tomo yo. Si hablo en el momento adecuado y si callo en el momento adecuado. Sin embargo, hay algo de lo que no tenemos control. Nosotros no podemos determinar cuándo nacer, en el aspecto de nacer o de morir.
ahí nosotros no tenemos el control sobre ninguna de las dos. Así que pidámosle al Señor sabiduría para poder tener claro el discernimiento, para poder tener claro cuándo hablar y cuándo callar, porque hay un momento para cada una. Esa es la porción de Eclesiastés. En lo que continúa, que es Lucas 2, del 39 al 52, es bien interesante porque nos da un breve relato sobre la infancia de Jesús, el único lugar donde podremos encontrar algo sobre su niñez. Dice que el niño crecía, pues mire, como los demás niños, pero se iba llenando de sabiduría. Un niño como los demás, pero Dios al mismo tiempo. Y estaba bien encaminado por sus padres, a quienes se les fue encomendado, a José y María. Tan bien encaminado estaba, que se le habían enseñado las cosas necesarias del reino, y todos los años iban a la fiesta de la Pascua. ¿Y esa fiesta de Pascua qué era? Pues celebraban la liberación del pueblo de Israel del yugo de la esclavitud que estuvo por tantos años en Egipto. Esa fiesta duraba 7 días. En este momento Jesús, en el momento que van a asistir a esta fiesta, esta celebración tenía 12 años y la fiesta duraba 7 días. Esto fue al cabo de cumplir Jesús 12 años. Decimos, un jovencito de 12 años es catalogado a veces como adolescente o preadolescente. La palabra adolescencia viene de adolecer. Adolecer es que faltan, que hay escasez de herramientas para enfrentar unas cosas en la vida. Por eso es que muchas veces los jóvenes de estas edades tienen tantas dificultades, porque muchas veces se comportan como niños o como adultos, como que no saben distinguir qué son. Y en eso hay que encaminarlos y ayudarlos, dirigirlos. Pasaron en esa fiesta 7 días, hermanos. No iban en automóviles, iban en una caravana caminando, en familia, en vecinos, la comunidad, muchos niños. Era una caravana bien grande de gente, de amigos y familiares. No había celulares para decir por dónde tú vas, yo estoy llegando, no. Y se quedan en Jerusalén. Por ese tiempo, ¿qué sucede? Que Jesús, mientras ellos salen, que ya termina la fiesta, Jesús se queda en Jerusalén y José y María no se dan cuenta y pensaban, bueno, debe estar con los amigos o con algunos familiares, no lo ven, pero no se inquietan al momento. Al creer que estaban en el grupo, lo buscan por un día de camino, anduvieron un día de camino y no lo encontraron. Y al ver que en toda esa caravana de gente no lo encuentran, salen a buscarlo. Esto me trajo a mi memoria en una ocasión que mi hijo Mardiel estaba pequeño, tal vez 6, 7 años, y en un momento dado, que estamos en un lugar, yo dejo de verlo. Y yo rápido pensé, se perdió, y la angustia que da es tan grande porque uno piensa que no va a volver a ver a esa persona, a ese ser querido. Sin embargo, cuando yo lo veo, pasaron segundos nada más, hermano, cuando yo lo veo, sentí que el alma me volvió al cuerpo. Así que entendí la preocupación de José y María, a pesar de que el niño que estaba ante su cuidado era algo especial, encomendado del cielo, pero no dejaba de ser hijo. No lo hallaban. Pasaron 3 largos días y ¿saben dónde lo encuentran? En el templo, sentado con los doctores y maestros de la ley, oyendo y preguntando. Él no estaba siendo imprudente, queriendo hacer ver que él sabía, y porque hay mucha gente así, que no dejan hablar a los demás. Hermano, hay que oír antes de hablar. Y los que oían se asombraban, se sorprendían, porque le oían hablar con tal sabiduría que no lo podían creer a un niño, un adolescente, preadolescente de 12 años. A su edad, pues otros estarían jugando, haciendo bromas, corriendo, gritando, pero él era Dios y humano al mismo tiempo. Escuchaba a los doctores de la ley y le hacía preguntas. ¿Para qué? Para aprender más. Esto podemos catalogarlo como un anticipo
de la sabiduría divina que ya se estaba manifestando desde su niñez. Pero hay que aclarar que sus padres lo estaban levantando y encaminando correctamente, enseñándole las cosas necesarias del reino. Su madre lo llama y le pregunta, porque al encontrarlo allí con una mezcla, podemos decir, de pena y de ternura, pero ¿por qué, Jesús? ¿Por qué no hiciste esto? Ellos, que con pesar y diligencia lo buscaban, se alegran en manera grande de haberlo encontrado. Y ese gozo, miren hermano, cuando uno tiene una experiencia como esta, el gozo de haber encontrado esa persona perdida, compensa y borra toda la tristeza que se pudo haber pasado mientras se daba en la búsqueda. Mientras estaba perdido se borra toda tristeza. Miren la respuesta de Jesús. Él no se pone a dar un discurso, simplemente dijo que su principal objetivo en este mundo era hacer la voluntad de su Padre Dios. Era necesario estar en la casa de su Padre, en los negocios de su Padre. Pero sus padres, José y María, no entendían lo que decía, porque lo que Jesús les contaba sobrepasaba su entendimiento. Y decimos, pero ellos fueron escogidos para esta encomienda. Sí, hermanos, fueron escogidos, pero no eran perfectos. Y aún así realizaron un buen trabajo en la crianza de su hijo. Jesús, luego de este evento, regresa con sus padres en obediencia en todo, como debe ser. Seguramente aprendió el trabajo de carpintería de su papá, su oficio, y era obediente en todas las cosas con sus padres. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que no se están levantando bien los hijos, o que no se les está inculcando la enseñanza adecuada. ¿Por qué son desobedientes? Bueno, puede haber una sencilla explicación a esto. Se están levantando hijos a espaldas de las enseñanzas de Dios, a espaldas de las enseñanzas de la iglesia. Pues en este caso Jesús estaba siendo encaminado directo al reino por sus padres, y por esto obedecía, por esto era un buen hijo. Tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Cómo estamos levantando nosotros a nuestros hijos? Si le estamos dando las herramientas para que estén sirviendo al Señor, para que se envuelvan en las actividades del Señor en la iglesia, o si se les está permitiendo un uso demasiado de grande de las redes sociales y ellos se encuentran atrapados ahí y pues eso les llama la atención, eso es lo que les gusta, y lo que es de Dios pues no les llama la atención. Hay que reflexionar como padres. María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque yo pienso, bueno, ya ella sabía que ese hijo que se le había encomendado para criar no iba a estar toda su vida con ella. Físicamente no lo iba a estar, iba a pasar un tiempo y tenían que disfrutar esa niñez con él. Y claro, al ser humano hemos dicho que es Dios y humano, pues mire, crecía en fuerza, en estatura, pero también su alma crecía en sabiduría y en gracia. Y yo me pregunto, luego de haber escudriñado todo esto, en estos breves pinceladas que habla sobre la niñez de Jesús, ¿qué les parece si nosotros procuramos crecer espiritualmente tan bien como lo hizo Jesús? No nos vamos a arrepentir y tenemos el mejor ejemplo ahí. Pero también hay otro punto clave que hay que tocar. ¿Cómo estamos llevando la enseñanza de la palabra a nuestros hijos? ¿Cómo usted la está llevando? ¿Está dando ejemplo? ¿Está procurando que ese hijo, ese nieto tenga contacto con el Señor? Para que un día cuando se nos reclamen no tengamos excusa alguna ni nada por lo cual tengamos que defendernos. Yo les exhorto a que sigan escudriñando la palabra, seguiremos hablando sobre la sabiduría y para que el Señor nos la otorgue también, que busquemos encarecidamente y le pidamos que nos dé discernimiento. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque tú me has permitido hablar un momentito sobre esta palabra tuya que es un tesoro.
te pedimos que tú nos dotes de sabiduría, que nos des discernimiento y que cada día podamos crecer así como lo hizo Jesús, no solo en estatura física, sino en estatura espiritual. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos veremos pronto.